La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Hermanos, cuando las ceremonias se convierten en tradiciones, tienen un efecto muy poderoso en nuestra mente y en nuestros corazones. Tienen la capacidad de comunicar de una forma simple, visible y concreta los asuntos que son importantes para nosotros, las virtudes, las personas y los eventos que nosotros valoramos. Ahora bien, a medida que una generación le da paso a otra generación, se corre el peligro de que la ceremonia se siga celebrando, de que los elementos y los símbolos perduren. Sin embargo, se pierde el significado. A medida que las generaciones se distancian en el tiempo del evento que se está tratando de recordar, el impacto que se suponía que lograra la ceremonia se va debilitando dentro de nosotros. A medida que los nietos van pensando de forma diferente a los abuelos, la ceremonia puede permanecer, los símbolos pueden permanecer. Sin embargo, el significado se puede perder. A su efecto se pierde. Nos quedamos con los símbolos y perdemos el significado. Nos quedamos con la fiesta y perdemos al homenajeado. De hecho, en estos días nuestro país estuvo celebrando, recordando el Día de la Independencia. Los colegios y las escuelas mantienen viva la tradición de hacer preciosos actos para conmemorar este día. Ahora, si somos honestos, lo que los estudiantes más están esperando de este día es que es feriado. Y todavía mejor cuando hay puente. Así que el punto de este día no es tanto qué pasó ese día, sino que ese día no tengo colegio. Pero no solamente en los colegios pasa, nuestro gobierno celebra actos públicos el 27 de febrero para recordar y conmemorar nuestros héroes y este evento, este día. Sin embargo, ya por años, la tendencia ha sido que lo más esperado de ese día en cuanto al gobierno es el discurso de nuestro presidente haciendo memoria de sus éxitos en su administración. Así que, aunque seguimos recordando el día y lo seguimos celebrando, nuestra atención no siempre está centrada en nuestros héroes y el día. Pero eso no solamente pasa con los días de independencia, pasa también con ceremonias como las bodas. Las bodas están cargadas de símbolos que fueron diseñados para comunicar, para mandar un mensaje acerca del matrimonio. Uno de esos símbolos es el vestido blanco, que representa la pureza, la inocencia, la virginidad de la que lo lleva puesto. Sin embargo, en nuestros días, la pureza, la inocencia y la virginidad ya no son virtudes, sino asuntos de preferencia personal. De hecho, lamentablemente en nuestro país hay instituciones que promueven la impureza desde la adolescencia. Pero aún así nos quedamos con el vestido blanco. Mantenemos los símbolos, pero perdemos el significado. Hoy, mis hermanos, nosotros nos reunimos a celebrar la Cena del Señor. Una ordenanza dada por el Señor Jesucristo durante la última cena con sus apóstoles y cuyo propósito central, Él instituyó esto con el propósito central de hacer memoria de Él. Fíjense lo que dice 1 Corintios 11, versículo 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria
de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, nosotros también corremos el riesgo de venir y celebrar esta fiesta y olvidarnos del homenajeado, de mantener los símbolos y perder el significado, o que participemos de la tradición pero sin el entusiasmo. Esta noche es mi intención llevarlos de nuevo al aposento alto y que nosotros podamos ver qué estuvo sucediendo allí y cómo los discípulos recibieron esta institución. ¿Qué pasó en los discípulos cuando recibieron esta nueva ordenanza? Lo que sucedió allí, mis hermanos, hubiese sido escandaloso para cualquiera verdadero judío que amara su historia y amara a Jehová. Lo que Jesús estaba haciendo hubiese sido presuntuoso e inaceptable, a menos que Él fuera Dios y estuviera cambiando las cosas que el mismo Jehová había instituido siglos antes. Mis hermanos, me refiero al hecho de que el Señor Jesucristo estaba instituyendo esta ceremonia en el contexto de otra ceremonia importantísima para los judíos. Según los escritores de los evangelios, esta noche los judíos estaban celebrando la Pascua o Cena del Cordero, ceremonia que Jehová mismo había instituido 1400 años antes. Y permítame volverles a recordar de qué se trataba esa cena, porque es importante la conexión con esta cena. El libro de Éxodo nos cuenta cómo el pueblo de Dios, Israel, sufría de una dura y violenta esclavitud y opresión por los egipcios. Dios escuchó el clamor de Israel, se acordó de sus promesas a Abraham y tomó la iniciativa de rescatarlos. Tomó a Moisés y lo envió a darle un mensaje a Faraón, a demandarle que dejara ir libre al pueblo. Pero no sin antes Dios advertirle a Moisés que Faraón no cedería fácilmente. Y que de hecho su dureza iba a servir para Dios mostrar su poder a través de maravillas, lo que nosotros conocemos hoy día como las plagas. Y así fue. Faraón se endureció y fue un terco. Y a pesar de sufrir 9 intensas plagas con las que Dios castigó a Egipto y humilló a sus dioses, no los dejó ir. Lo impresionante de esto es que nosotros podemos ver el poder de Dios controlando, dominando su creación. Ahora bien, todavía algo más impresionante es cuando nosotros vemos cómo Dios controla su creación de una forma tan precisa. Él estaba usando elementos de la naturaleza que solamente afectaron a los egipcios y no tocaron a los hebreos, a pesar de que vivían en la misma región. Fue algo como una plaga teledirigida hacia los egipcios, dejando sin sufrir a los hebreos. Pero Dios había preparado de antemano una 10ª plaga. Esto no fue suerte, esto no fue casualidad, esto no fue el plan A, B, C, D, E, F, G, porque había fallado el primero. Dios lo había preparado así. En la 10ª plaga, Dios advirtió que pasaría por Egipto y heriría matando a todos los primogénitos, o sea, al nacido primero en la casa, ya sea humano o animal, Pero hubo algo distinto en esta plaga que no habían visto en las anteriores. Ninguna plaga anterior había tocado a los hebreos, pero esta plaga sí podía tocar a los hebreos. Esta plaga sí podía matar a los hebreos. Escuchen esto, mis hermanos. En toda familia en Egipto, esa noche habría un muerto. Con esto, Dios estaba declarando que todos, egipcios y hebreos, merecían justamente el juicio de Dios. Sin embargo, los hebreos recibieron el privilegio de la revelación de un medio de salvación, de una alternativa.
En toda familia habría un muerto, un primogénito o un sustituto adecuado en los términos de Dios. Así que Dios le estaba mostrando a Israel desde muy temprano que Dios salva a través de sustitución. Y a través de toda la línea de las escrituras y a través de toda la historia de la redención, nosotros vemos esta idea. Dios salva a través de sustitución. En este caso, el sustituto iba a ser un cordero. Los hebreos debían tomar un cordero por casa. En compañía con otros elementos debían de comerlo. Tomarían un cordero sin defecto, macho de 1 año, y lo sacrificarían. Jehová les dijo, tomarán además la sangre del cordero y la pondrán en el dintel de la puerta y en los 2 postes como señal. Además de eso, también les especificó cómo comerían y cómo participarían de la cena. A esta cena Dios le puso el nombre, la Pascua del Señor. En Éxodo 12, donde se relata este evento, escuchen lo que dice. Éxodo 12, versículo 12 al 14. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré mis juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros, cuando yo hiriere la tierra de Egipto. Y este día os será memorable. Lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas las generaciones como ordenanza perpetua. Más adelante en el versículo 26, él le da una orden a los padres y le dice, y sucederá que cuando vuestros hijos pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es el sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y la reacción del pueblo fue que se postró y adoró. En el versículo 29 del capítulo 12 nos dice qué sucedió esa noche. Y sucedió que a medianoche el Señor hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y se levantó Faraón en la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. No había un hogar donde no hubiera alguien muerto. Faraón se despierta y junto a los egipcios les ruegan a los israelitas que abandonen la tierra de Egipto. Y así inicia el pueblo hebreo su historia como pueblo de Dios. Y a partir de ahí toda su historia sería marcada por esta declaración. Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A través de la Pascua, a través de la Pascua, todo Israel recordaba la liberación y la redención del pueblo. Diferente a cualquier otra celebración de independencia, en la Pascua no había ni héroes, ni patriotas, ni patricios, ni próceres que recordar. El único nombre que se recordaba esa noche fue Jehová. Jehová era su héroe, Jehová era su salvación, Jehová era su Dios. Ahora, regresemos al aposento alto de nuevo. Jesús está celebrando la Pascua con sus discípulos. Están recordando este evento. Y Jesús ahora hace un cambio dramático. Por eso era que decía
que cualquier verdadero discípulo, cualquier verdadero judío hubiese encontrado escandaloso la petición y la orden de Jesús aquí. Ahora Jesús les dice, hagan esto en memoria de mí. Básicamente lo que le está ordenando es, ya no se centren en el éxodo, ahora céntrense en mí. Ahora recuérdenme a mí. Ahora reflexionen y considérenme a mí. En el contexto de la cena, él declaró, este es mi cuerpo dado por vosotros. Esta es mi sangre derramada por vosotros. Él les estaba apuntando a que él era el sustituto para ellos. ¿Recuerdan que hace un momento les decía que la idea del sustituto corre a través de todas las escrituras? Jesús en esta cena le está diciendo a sus discípulos, yo soy el sustituto. Yo soy vuestro sustituto. Desde el inicio, esa era la misión de Jesús, ser el sustituto. No solamente ser un gran maestro sabio que pueda ayudarnos con ciertos problemas. La misión de él era ser nuestro sustituto. Y miren cómo le llamaba Juan el Bautista cuando lo presentó. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con eso lo que estaba haciendo Juan era llevando la mente de los judíos hacia el tiempo de la Pascua. Y no solamente al tiempo de la Pascua, sino a los sacrificios diarios y a las fiestas especiales, donde había que estar matando corderos y matando corderos y matando corderos. Y Juan dice, este es el Cordero que viene de Dios y que quita el pecado del mundo. Escuchen esto. Esto implica que todos necesitamos ese Cordero. No solamente los judíos, no solamente los cristianos, todo el mundo necesita ese Cordero. No solamente para proteger a los primogénitos, como en Egipto, sino para proteger a papá, a mamá, al primero, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, hasta el último. Todos nosotros necesitamos protección de ese Dios justo, santo, que ha dicho, todos ustedes se quedan cortos de mi estándar. Todos ustedes han pecado y lo justo es la condenación. Lo justo es la condenación. Pero Él proveyó a un sustituto. Él proveyó a un cordero. Y esa idea estaba en la mente de los apóstoles a través de todas sus epístolas. Miren algunos ejemplos. Pedro dijo en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 19 que Jesús nos había redimido, nos había comprado, nos había rescatado, no con cosas perecederas como oro y con plata, sino con sangre preciosa, como la de un cordero, sin tacha, sin mancha, la sangre de Cristo. Y más adelante en el capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo murió una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pablo declaró en el capítulo 5 de Romanos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado le hizo por nosotros pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él, nuestro sustituto. Juan testificó, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación
para aplacar la ira por nuestros pecados. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 1, Juan, refiriéndose a Cristo, dice, al que nos ama, presente, y nos libertó, pasado. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la Pascua celebrada en Egipto y todas las subsiguientes Pascuas, ¿saben lo que estaban diciendo? Necesitamos otro sustituto. Necesitamos uno que por fin nos libre y arregle las cosas. ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús en la Santa Cena? Yo soy el sustituto. Yo soy el que vine a arreglar todas las cosas. Hermanos, mientras la Santa Cena, mientras la Pascua se quedaba atrás en el Éxodo, la Santa Cena mira atrás a Cristo. Jesús no era un usurpador. Jesús no era un oportunista que estaba tomando este momento, esta idea de Dios y diciendo, esto sería importante, déjame robar esta idea y ahora hacer que se trate de mí. ¿Saben lo que estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo cuál era el verdadero significado de la Pascua. Jesús estaba diciendo, la Pascua soy yo. Toda la Pascua, 1400 años, estuvieron viendo hacia Jesús, anticipando la necesidad de un sustituto. ¿Saben lo que significa la Santa Cena? Que ahora nosotros miramos hacia atrás y podemos ver al sustituto. Déjenme dejarles con una ilustración para luego conectarla con sus vidas personales. Volvamos a la noche de la Pascua, la primera Pascua en Egipto, el Éxodo. Esto es una historia ficticia, es algo que pudo haber pasado en el corazón de cualquier padre. Imagínense esto. Imagínense una de las casas de los hebreos. Llamémosle José. Era un nombre muy común en aquel tiempo. Llamémosle José al padre de familia. José siguió al pie de la letra las instrucciones de Dios dadas a través de Moisés. Mató al cordero, puso sangre en el dintel y en los postes. Luego de eso hizo los preparativos para la cena. Con empeño celoso y ansiosamente cuidó de cada detalle. Posiblemente José estaba pensando en su cabeza, no me puedo equivocar, de esto depende la vida de mi hijo Josué. Así que comenzó a ver las instrucciones y repetía y veía que nada saliera mal. Llegó la noche, comieron la cena y esperan. Él podía estar viendo a su hijo Josué, abrazarlo, verlo, besarle la cabeza. Y posiblemente, si yo hubiese sido José, tuviera esta pregunta sonándome en la cabeza. ¿Será suficiente? ¿Será suficiente? Esto es solamente sangre. Yo puedo hacer otra cosa. Algo más retador. Que me pongan algo más difícil. Yo quiero proteger la vida de mi hijo. Es solamente una señal en la puerta. ¿Será suficiente? Y sigue esperando. Llega medianoche, cerca de medianoche, y José comienza a escuchar el clamor de Egipto. La tristeza y el duelo viajan por los cielos de Egipto.
Y José puede percibir cómo el clamor se va acercando cada vez más a su casa. Y la presión y el corazón es cada vez más intenso. Y la pregunta, ¿será suficiente? ¿Habrá sido suficiente sangre? ¿Será suficiente el método? Después de un rato, él dice, ya debió haber pasado. Y unos minutos más tarde, él comienza a escuchar voz de algarabía que dicen, vamos, vamos, salgan de casa. Faraón nos ha dejado libres. Faraón ha guardado a nuestros hijos. Dios ha cumplido su promesa. Vámonos, vámonos. Y en ese momento, José tuvo su respuesta. Era suficiente. Imagínense la mezcla de paz, gozo, sorpresa, gratitud y aún un poco de temor al considerar que su hijo Josué seguía vivo por un simple método, sangre en una puerta. ¿Saben lo que significa eso para nosotros hoy día? Que cuando Jesús se paró frente a sus discípulos, Él les dijo, esto se trata de mí. Yo estoy dando mi cuerpo por ustedes. Yo estoy dando mi sangre por ustedes. Y mis hermanos, ahora que vayamos a celebrar la cena, yo quisiera poner esto en su cabeza. Nuestra tendencia es pensar, fue mi culpa, fue mi culpa. Y sí, es verdad, fue tu culpa. Eso está implícito en la cena. Pero ¿saben lo más importante de ese por nosotros? No fue solamente que nosotros fuimos la causa de ese sacrificio, sino que Él lo hizo en lugar de nosotros. Lo hizo para que nosotros no tengamos que sufrirlo. Así que, mis hermanos, ¿cómo traer esto ahora, 2000 años después? ¿Cómo traer la historia de José a este día? Mi amigo, puede ser que tú estés lidiando con la carga de tu pecado. Puedes estar lidiando con tu vergüenza y estarte preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y tú escuchas personas que te responden, cree en Jesús y serás salvo. Él derramó su sangre a tu favor. Cree en Él, confía en Él. Ese fue el método, sangre en una cruz. Y posiblemente tú dirás, ¿ya? ¿Eso es suficiente? Mi amigo, la cruz de Cristo y su tumba vacía te dicen, sí, 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 fue suficiente. Fue suficiente, mis hermanos. Puede ser que algunos de ustedes tengan serias dudas de su salvación, de su seguridad de salvación. Mi hermano, yo quiero que hoy tú recuerdes que sí fue suficiente. Yo quiero que tú recuerdes, yo quiero que tú pienses, hermano mío, que estás cansado del pecado y has perdido el gozo de tu salvación. Él fue suficiente. No hay más nada que hacer. Solamente esperar. Esperar el día en que ángeles digan, vamos, vamos. El Señor ha ganado. Ustedes han sido rescatados. Vámonos a la tierra prometida. Mis hermanos, mis amados hermanos, Cristo fue nuestro sustituto. Es nuestro representante. Nosotros hoy, esta noche, podemos disfrutar de la misma paz, gozo, excitación, sorpresa, gratitud de la que hubiese disfrutado José si hubiese sido un personaje real. Así que mis hermanos, yo les pido
cuando ustedes reciban los elementos, recuerden el significado. El cuerpo, la sangre, por nosotros. Jesús como nuestro suficiente y único sustituto.